Hola con todos y todas. Estamos aquí estrenando nuestra serie de conversaciones. Podcast se llama ahora. ¿Qué hacemos con el Perú? Una serie de discusiones, diálogos que vamos a tener junto al gran Héctor Béjar, que nos acompaña hoy, sobre temas fundamentales para entender y sobre todo para transformar nuestro país hacia un futuro mejor. Hoy vamos a empezar con un problema importantísimo, muy grave, muy preocupante, que nos afecta a todos y que está también en boca de todos, como es la inseguridad ciudadana. Pero queremos enfocarlo no solo desde lo coyuntural, desde lo que pasó ayer con el extorsionador, con el sicariato, con la policía, sino desde una perspectiva también programática, histórica, que nos dé luces sobre cómo actuar seriamente en un gobierno del pueblo. Y para eso, Héctor, quisiera empezar conversando contigo un poco de esta visión de un poquito más largo aliento, ¿no? La sociedad peruana es una sociedad tendiente al delito, a la violencia, somos intrínsecamente agresivos, delictivos. ¿Cómo explicar esta ola que ahora vivimos? Hay un economista peruano clásico, Emilio Romero, que ha hecho la historia económica del Perú. Él tiene una observación muy interesante. En el conjunto de la población peruana, del Perú que él conoció, el Perú histórico, la mayor parte pasaba una tranquilidad aburridísima. Lo que nosotros recibimos como versión histórica, los caudillos, las batallas, eso sucedía en un país pequeñito, porque eran los ejércitos chicos que nunca pasaban de los 5.000 o 10.000 soldados que asolaban las ciudades de la época, saqueaban, ¿no? Cada caudillo obligaba a los ricos del lugar a pagarle todo lo que podía, eran los cupos de aquella época, cupos móviles, pero el conjunto del país seguía tranquilo. Y nosotros creo que podemos interrogarnos hoy día si de los 33 o más millones de peruanos y peruanas que ya somos, ¿cuántos son los tranquilos y cuántos los violentos? Probablemente, digo yo, los violentos sean la minoría. Claro, pero ahí también juega el impacto de los nuevos delitos. Exactamente. De las nuevas reconfiguraciones de la violencia. Y también juega mucho las respuestas del Estado a estas violencias, ¿no? Tú hablabas de esta época, efectivamente, donde los caudillos, las guerras de caudillos, ¿no? Se armaban entre hacendados, incluso, creo que tú lo describes en tu libro. Pero luego, ¿cuál es la respuesta estatal para lograr este control territorial? Que fue ninguna, siempre, porque el Estado en la práctica no existió. El Estado nunca llegó en serio al Perú. Nunca fue un Estado peruano, fue un Estado de los ricos. Y los ricos siempre fueron minoría. Y ahora como que sigue siendo lo mismo. Por eso es que el Estado responde a las mafias grandes, pero permanece totalmente indiferente frente a lo que pasa con el conjunto de la población. No existe. Claro. Claro, y esto que pasa por lo que deberían ser los cuerpos garantes de la coerción social, ¿no? Es la teoría, ¿no? Claro, o sea, un Estado es el monopolio legítimo de la violencia, dice Max Weber, ¿no? Y la policía y el ejército como los cuerpos que deben asumir esa labor, ¿no? Quizás si nos podemos ir un poco hacia justamente esos cuerpos constituidos, garantes del orden social. Tú que has además colaborado con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y has vivido de cerca los esfuerzos por darle una orientación más allá de lo coercitivo, ¿cómo ves el rol histórico de la policía en esa línea? Bueno, pues la policía también tiene su historia en el Perú, ¿no es cierto? La primera policía que tuvimos después del virreinato fue la que organizó Monteagudo, que no por gusto lo mataron. Lo mataron acá. ¿Qué hizo Monteagudo? Cuando los realistas, Canterac, que era el general realista, abandona Lima y deja Lima como ciudad abierta, los limeños, que eran las familias ricas de Lima especialmente, quedaron aterrorizados, porque tenían, mirándolos desde las murallas, en esa época Lima era una ciudad amurallada, a los indios armados,
las guerrillas indias, y adentro tenían a los negros. Entonces, ellos tenían facturas que pagar tanto a los indios como a los negros. Llamaron desesperadamente a San Martín. Y San Martín entonces llega con una condición, de que declaren la independencia. Entonces, así fue declarada la independencia. Pero mandó a un avanzado, que fue Monteagudo. Y Monteagudo organizó, en vez de reprimir como esperaban los ricos de la época, organizó a los pobres. Tucumano era Monteagudo, pues, ¿no? Sí, venía de Tucumán, pero en realidad venía de Chuquisaca. Monteagudo era andino, era boliviano, diríamos hoy día. Personaje claro, pero un fabuloso personaje. Entonces, en vez de reprimirlos, ya estaban organizados a las guerrillas afuera de las murallas, negocia con ellos, ya estaban convertidas en parte del ejército libertador y organiza a los negros, a los esclavos, y forma milicias. La primera policía de Lima. La primera policía. La primera policía de Lima. Eso es 1821. Pero demos un salto. Luego viene toda la etapa de los caudillos, las guerras civiles, y hay un hombre que trata de organizar cívicamente nuevamente el Perú, procedente de las clases altas, Manuel Pardo. Manuel Pardo organiza la primera policía del Perú, la primera Guardia Civil, que no tiene el nombre de civil por gusto, porque si tú vas a Holanda, al Museo del Estado, el Rijksmuseum se llama, que está en La Haya, el cuadro principal de ese museo que todo el mundo va a ver es de Rembrandt, se llama La Guardia Nocturna. ¿Qué es la Guardia Nocturna? La policía de La Haya y de Ámsterdam, de los Países Bajos de la época. ¿Quiénes formaban la Guardia Nocturna? Los aristócratas. Los mismos ciudadanos. Los ciudadanos, no eran los policías. Eso trata de hacer Manuel Pardo acá. Y entonces organiza una guardia civil, complementada por una guardia preventiva, por una policía preventiva, que era lo que podríamos llamar la inteligencia a la época, con lo que después se llamó la PIP, la Policía de Investigaciones, ¿no? Y una guardia represiva, que era mínima, que era la gendarmería. Había tres cuerpos. Tres cuerpos coordinados, pero el fundamental era la Guardia Civil, lo que llamaríamos después las rondas urbanas. Claro, porque estamos hablando de, además están situadas en las ciudades, en lo que había de ciudades. Y después viene, muerto Pardo, que lo mataron, viene toda la etapa de profesionalización de la policía, a cargo fundamentalmente del gobierno español, y tenemos lo que ahora tenemos. Hasta que se unifica la Policía Nacional. García no por gusto unifica a la policía, pues no quería que lo investiguen. Buen punto. Entonces desaparece la Policía de Investigaciones. Que habían logrado un nivel de justicia. Y entonces ahora solamente quedan los gendarmes. Pero esos gendarmes no tienen información, no tienen educación ciudadana. Pasan 3 años, pero como profesionales de la represión. Sí, y justo antes de entrar a esa parte más contemporánea, claro, yo te preguntaba esto de la policía, que efectivamente surge como una iniciativa ciudadana, esto de Pardo, etcétera, pero también luego va tomando un rol más represivo, más reaccionario, ¿no? Estamos viendo una policía permanentemente permeada por mafias, ¿verdad? Lo que pudimos saber, ¿no?, de su comportamiento durante el gobierno de Velasco, por ejemplo, que a diferencia del ejército que asumió una directiva nacionalista, transformadora, fue muy reacia, ¿no? La huelga policial, por ejemplo, es célebre. Claro, y eso tampoco es casualidad, porque Pardo hace lo que hizo porque él era civilista, forma el Partido Civil, y el objetivo del Partido Civil era desmilitarizar el Perú. No tener un país de caudillos, tener un país de políticos civiles.
Lo matan, no logra su proyecto y luego empieza esa profesionalización que es totalmente y exclusivamente represiva, que se complica cuando vienen las luchas del siglo XX, 1930, Sánchez Serristas contra Pristas, y entonces el APRA, cuando se forma por allá a la Torre en 1931, se dedica a penetrar la policía. Esa policía que ya está militarizada, que ya es profesional. Y tradicionalmente yo diría, históricamente, el APRA es un partido, que coexiste con la policía. Al punto que cuando el APRA organiza la rebelión contra Velasco, la organiza vía la policía. Es la policía la que se alza. Mira, entonces el APRA logra penetrar también, tener cuadros dentro de la policía, hace un trabajo político dentro de la policía. Claro, claro que sí, claro que sí. Cosa que no logra la izquierda. Porque no pudo hacerlo con el ejército. Entonces, también tradicionalmente en el Perú ha habido una confrontación entre el ejército y la policía, porque los profesionales militares del ejército siempre consideraron que los policías eran un estado menor. Claro, un estado menor. Que no podían tener la misma calidad del ejército. Eso fue hasta Morales Bermúdez. Porque Morales Bermúdez apoya mucho en la policía. Morales Bermúdez habla por primera vez de las Fuerzas Armadas y Policiales. Un cuerpo unificado. Hasta aquella época solamente se hablaba de las Fuerzas Armadas, no de las Fuerzas Policiales. Las Fuerzas Policiales no eran armadas, eran policía. Pero como Morales Bermúdez trabaja con los apristas, hacen nuevamente coexistir de manera amistosa institucionalmente al ejército con la policía, que es la situación de hoy. Entonces la policía pasa a tener el mismo nivel en prestigio, digamos, que el ejército, la marina y la aviación. Hay un esfuerzo estatal por darle el mismo lugar, digamos. Exactamente. Claro, este carácter represivo, reaccionario, que tú mencionas de la policía y que ahora se entiende mejor, está asociado también a un trabajo del APRA, del devenir del APRA que vemos hasta ahora en qué está. Y justamente eso explicaría, como tú bien dices, este comportamiento policial abiertamente contra Velasco en la guerra por la huelga policial de los 70, pero también en la represión contra la ciudadanía. Por ejemplo, el episodio de Guanta, de la célebre canción Flor de Retama, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves ahí? El episodio de Guanta se da por esta razón. Históricamente también, cuando te digo históricamente, te estoy hablando de los años 60, mediados del siglo pasado, ¿no es cierto? La situación real en cuanto a criterios, en cuanto a sentimientos, apreciación social era en las Fuerzas Armadas, la Marina, la aristocracia, muy ahijada, muy apadrinada por Estados Unidos, con relaciones directas con los Estados Unidos. Los marinos eran, y son creo todavía, gente de grandes apellidos, muchos italianos, blancos, de una estatura determinada. La aristocracia. Luego tienes el pueblo, que es la infantería, es decir, el ejército. Y algo que todo el mundo en el medio militar habla con humor, que es los aviadores que no saben dónde están porque andan volando siempre. Y por supuesto nunca han tenido una participación efectiva en la historia del Perú. Y de la policía nadie hablaba. La policía no existía. Entonces, los Estados Unidos actuaron en una labor de tenazas antes de 1970, antes de Velasco. Por un lado, desde la Segunda Guerra Mundial, años 39 al 45, la Marina era suya, en la práctica. Y por otro lado, cuando empiezan los movimientos guerrilleros, la Revolución Cubana, América Latina empieza a agitarse,
empiezan las luchas campesinas en el Perú o recrudecen, porque las luchas campesinas siempre hubo, se dedican a la policía. Y el primer cuerpo antiguerrillero en el Perú, dado que los Estados Unidos no tenía, incluso en esa época, buenas relaciones con el ejército, va a la policía. Y los hinchis, el primer cuerpo antiguerrillero de Perú son los hinchis, los llamados hinchis. Esos hinchis no eran soldados, eran policías. Policías entrenados. Esos hinchis son aquellos que Artola, que era el primer ministro del Interior de la Junta de Gobierno, hombre de la CIA, porque ahora está totalmente comprobado que Artola era un hombre que trabajaba con la CIA. Lo primero que hace Artola, cuando viene toda la sublevación de Huanta, en vez de negociar, aprovecha el momento en que era junio de 1969, el momento en que todo el gobierno revolucionario estaba discutiendo la ley de reforma agraria. La dirección militar tenía toda su cabeza puesta en eso. Llama a los hinchis. Para reprimir. Y los hinchis no sabían otra cosa que matar. Y los hinchis hacen lo que sabían hacer, matar. Esa es la verdadera causa, yo la cuento en mi libro, de las matanzas terribles de Huanta. La cantidad de muertos nunca se supo. Es decir, Huanta fue el ensayo de lo que sería después la lucha antiguerrillera. La lucha contrasubversiva, sí. ¿no? Velasco no quería malquistarse. Velasco era minoría dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas. Su grupo era todavía una minoría en el gabinete también. El gabinete que aprueba la reforma agraria es un gabinete de derecha, no es un gabinete de izquierda. Él era minoritario en esa... Era minoritario. El presidente del Consejo de Ministros también era un militar de derecha. Y Velasco cayó, lo cual no significa que aprobase el asunto. Claro, pero desde ahí ya vamos. Y el problema es que todo el régimen quedó manchado por Huanta. Sí, es una de las heridas abiertas todavía, ¿no? Pero efectivamente lo que vemos es un cuerpo policial muy difícil de incorporar en una dinámica transformadora, de volverlo a acercar a la ciudadanía, tomando en cuenta este origen ciudadano, ¿no? Y que más bien está muy pendiente, muy atado al poder de turno, ¿no? Y muy proclive y muy indefenso, por decir algo, frente a la corrupción. Exactamente, y a eso quería llegar, porque luego en la época de los 80, con la expansión del narcotráfico, del mismo Sendero Luminoso, en fin, lo que tenemos ya es una policía totalmente permeada por las mafias, ¿no? También el ejército, seamos justos. Claro, pero hablando de la seguridad... Y también la Marina, seamos justos. Claro, a pesar de que la Marina nuevamente me va a acusar públicamente. Se la tiene, pero lo decía porque efectivamente en esta etapa en la cual salimos de la dictadura, Morales Bermúdez, lo que tú comentabas, que había hecho esta relación más estrecha con la policía, que ve en la policía un cuerpo armado que puede dar seguridad, orden, etcétera. Entramos a la democracia y, bueno, un periodo de violencia extendida. Y claro, la violencia que toma más dimensión va a ser la violencia subversiva, la guerra contra el terrorismo, como le llaman ahora, etcétera. Pero esto no va a impedir que siga habiendo otras violencias más ligadas al narcotráfico directamente, lo que fue el Guayá de esos años, y todo el crimen organizado que va a ir tomando fuerza dentro de la policía también. Bueno, mi tesis no comprobada, pues simplemente imaginativa, es que es el narcotráfico el que lo cubre todo. El que explica todo, porque es demasiado dinero. Entonces, eso cubre el Perú en este momento, todas las clases sociales, todos los barrios. Y el Perú es un país que mira para otro lado porque no le conviene que haya una represión contra el narcotráfico en la medida en que todo el país vive de eso. El señor Velarde se enorgullece
de la estabilidad del dólar, pero él parece ignorar que esa estabilidad se debe históricamente a la cantidad de dinero que entra al Perú por la venta de la droga. Y que se complementa con otras... Y que ahora se complementa con el oro y todo lo demás, ¿no? La cantidad Claro, de oro que está exportando el claro. Perú ilegalmente. Pero históricamente es la cocaína. Sí. Sí, y justo quería llegar a esa parte porque, como bien decías, cómo enfrentas una ola de inseguridad con un cuerpo policial, por un lado, reaccionario, tendiente a ver al ciudadano como el enemigo, y por otro lado, totalmente permeado por la corrupción, ¿no? Lo hemos visto sistemáticamente, denuncias de policías que también son bandas de secuestradores, denuncias de policías que alquilan sus armas, que ese es un reportaje que hizo El País, me acuerdo que era una cosa vergonzosa, ¿no? Las bandas de delincuentes le alquilaban las armas a la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo poder enfrentar este tema de la seguridad? Y claro, ahí surge el personaje tan seductor del Bukele peruano, ¿no? Y ya tenemos a Jería, este sujeto con las mangas remangadas, yendo a los penales, ¿no? Creyendo que copiar un modelo absolutamente distinto a nuestro país va a tener algún resultado. Pero sí nos lleva a pensar justamente qué hacer ahora. Entonces, hablábamos un poco de iniciativas ciudadanas, yo quería preguntarte ahí, ¿qué podemos encontrar, qué claves podemos encontrar para enfrentar este tema actual de la seguridad? Es un tema complejo, difícil, pero yo diría que hay que regresar al siglo XIX, por más que esto parezca demasiado fantasioso. Hay que regresar a Pardo, a Manuel Pardo. Y hay que regresar a todas las experiencias buenas, positivas y eficientes que el Perú ha tenido en términos de seguridad a través de los años. ¿Cuáles son esas experiencias? Primero, desde las milicias de Monteagudo. Pasas el siglo XIX, tienes Manuel Pardo, llegas al siglo XX y cuando se producen los primeros hechos, que ya los tienes el 80, porque lo otro es una violencia, pero de otro tipo, no es de tipo delictivo. Cuando tienes la violencia delictiva en el año 80 y un tipo de violencia que estaba desconocida en el Perú, que prácticamente no aparecía en los periódicos, no le interesaba a nadie, que era el abigeato, es decir, los ladrones, los ricos ladrones de ganado, que eran hacendados, que asolaban las comunidades. Tienes un elemento opositor a eso que fue muy eficiente, las rondas. La iglesia entonces se recogió con el obispo con el obispo Danmert, José Danmert, de Cajamarca, en los años 80, esta experiencia, y impulsó, apoyó mucho, convenció al país oficial de que las rondas, como dice la canción mexicana, que las rondas no son malas, ¿no? Que las rondas son buenas. Y tan buenas que fueron, que Cajamarca fue inmune a la penetración de Sendero Luminoso en esa época. Entonces, esta experiencia de las rondas se extendió a lo largo de los años. Hoy día cubre todo el Perú. Existe en algunos lados con mayor fuerza, en otros con menos fuerza, en otros muy pequeño. Pero hay en este momento un sistema de rondas que el Perú debería reconocer y apoyar. A eso tú tienes que añadirle algo que no son rondas, pero que cubre toda la comunidad, que es toda la parte amazónica. Las comunidades amazónicas son gente que controla su territorio. Hay control territorial por parte de esas comunidades, no apoyado por el Estado, son víctimas de todo tipo de depredadores, ¿no es cierto? Y luego tienes toda la parte quechua, que es bastante desigual, y la parte aymara, que es muy consistente. Entonces, y yo creo que eso, si el Estado tuviera una política amistosa
de reconocimiento. Casi no me arriesgo de decir de apoyo, porque si este Estado apoya eso, va a contaminarlo. Necesitas que este Estado cambie para una política de ese tipo. Y yo le sumaría a eso las rondas urbanas. Nosotros deberíamos tener rondas urbanas en los barrios. Y esto que dices es fundamental, porque efectivamente las rondas resuelven el problema, que Claro. finalmente lo que se trata más allá de la ideología. Que es en realidad la Guardia Civil, verdaderamente, la verdadera Guardia Civil. Y han ¿no? resuelto el problema, han contenido efectivamente el avance de la subversión en Cajamarca, en la zona norte, se han expandido como un modelo de seguridad ciudadana. Claro. Tienen seguro algunos temas que ajustar, pero en vez de ser vistos como un aliado en esta lucha, se demonizaron tremendamente y además fueron vistos como el enemigo durante la elección de Pedro Castillo, ¿no? Al ser su base rondera, era la amenaza, vienen los ronderos a Lima, me acuerdo, ¿no? Y ahí ya van a tomar Miraflor, y conversaba con algunas personas que en realidad se creían ese cuento, ¿no? Entonces, y lamentablemente el Estado no tiene una política clara de decir una estrategia de seguridad ciudadana que incorpore al sujeto fundamental de esto, que es el ciudadano, ¿no? Al que tiene que brindarse seguridad. Entonces, efectivamente, creo que recoger esas experiencias de nuestra historia, de la misma ciudadanía, del mismo pueblo organizado, es clave. Lo otro seguro también tiene que ver ya con la reforma misma del cuerpo policial. Claro. Y dentro de los barrios tú tienes dos elementos fundamentales. Los niños, que son los que juegan en la calle y saben todo lo que pasa. ¿Y las mujeres? No, las mujeres no, porque por lo general están fuera del barrio trabajando en el día. Entonces, a veces cuentas con ella y a veces no. Los viejos, los que llamamos viejos. Esos adultos mayores, hombres y mujeres, son los que tienen toda la información del barrio. Entonces, ¿para qué vas a formar un servicio de inteligencia aparte? Sí. Es tonto. Sí. Ahí lo tienes. Sí. Simplemente darles poder. Pero como digo, ojalá que nunca se le ocurra hacerlo al señor, ¿cómo se llama el presidente actual? Al señor querido. Porque contaminaría todo eso. Eso tiene que ser resultado de una nueva situación en la que haya un nuevo tipo de gobierno en el Perú. Un nuevo tipo de Estado, para empezar. Y un nuevo tipo de Estado. Que hay un Estado eso por inercia, por su propio peso, te da un nuevo tipo de Estado. Claro, que es cambiar totalmente la mirada, ¿no? La lógica neoliberal, represiva, que exalta a los Bukele, a los Trumps, ¿no? Te dice que simplemente es la mano dura y los penales, la criminalización. Y es una mirada muy burda porque no está yendo al fondo del... Y es negocio para ellos porque la construcción de cada penal es mucho dinero y muchas comisiones. Y la mano de obra de los presos. Y la mano de obra de los presos, exactamente. Y claro, digamos, por último, en un país como... Y en Estados Unidos es un negocio. También, efectivamente. Porque cuanto más presos haya, más plata tiene el Estado, porque pagan, ¿no? Sí. Las empresas pagan. Y con el componente racial que tiene ahí de la población. Totalmente. En fin. Entonces, es mirar más allá de ese esquema que se impone, ¿no? Y que es muy seductor, espectacular, ¿no? Y que ahora en elecciones seguro va a haber muchos buqueles peruanos. Pero necesitamos este tipo de respuestas para poder resolver el problema de fondo, ¿no? Y de mediano plazo. El otro asunto es la recuperación de la gente. Pues tú no puedes aceptar ni tolerar que un chico de 18 años mate a alguien. Algo pasa con él. El Estado tiene que recuperarlo. Tienes que aislar a los jefes de bandas que ahora están ocultos, no por casualidad. Yo no creo que sea solamente ineficiencia del Estado que esa gente esté oculta. Es eficiencia de un Estado que trabaja para eso. Esa gente que arma a los chicos, los envía, son los reclutas del Ejército de la Muerte, ¿no? Claro, eso, se ha olvidado ese fin resocializador, ¿no? Finalmente los penales como depósito de delincuentes. Que no te lo hace la prisión, nunca te lo va a hacer. Jamás una prisión te va a resocializar a nadie. Es la sociedad la que tiene que resocializarlo.
Y ojo, aquí también hay que hacer la distinción, ¿no? Porque no se trata de idealizar al delincuente, que pobre chico no tuvo oportunidades. No, es más bien de ver cómo una sociedad Claro. hace que todos sus miembros puedan ser finalmente... Tienes que aislar al criminal. Al criminal de verdad tienes que aislarlo. Eso creo que falla y bueno, la corrupción que, como tú bien has dicho, permea también pues toda la seguridad de los penales. Ahora vemos el show de Gerí, pero a la siguiente semana eso vuelve a la misma dinámica. Y finalmente esto de la reforma, la modernización del cuerpo policial, ¿no? Y esto pasa también por una formación política, ideológica, de una conciencia nacional que encuentre los jóvenes policías, ¿no? Una reestructuración, digamos, de todo su vínculo con la ciudadanía, ¿no? Un policía que sale a disparar a los jóvenes en una marcha no es una persona que esté, digamos, apta para servir a la sociedad. ¿Cómo ver esa reforma policial que asuma el control del territorio, pero también esta nueva mentalidad de conectar con la ciudadanía, porque finalmente son servidores públicos? Tanto las fuerzas policiales como las fuerzas armadas, yo siempre lo he dicho, deben dejar de ser la caja secreta del Estado. Los ciudadanos, las ciudadanas, tú y yo, tenemos derecho a que esa gente trabaje para nosotros, porque nosotros les pagamos. Eso significa que un Estado reorganizado, no este que no sirve para nada, un gobierno reorganizado, debería tener a las academias militares y policiales bajo el Ministerio de Educación, no bajo el Ministerio de Defensa. Es el Ministerio de Educación, y una SUNEDU reorganizada tendría que tener la supervisión de esas instituciones. ¿Por qué? Porque tienen que ser informados, tienen que ser educados en política internacional, en derechos humanos, ¿no? Tanto los soldados, tanto nuestros soldados y oficiales como nuestros policías. Y no solamente entrenados en una educación que les sirve para manejar armas y para reprimir a la gente y para ponerse al servicio de la primera mina que les pague. Exacto, creo que esto que acabas de decir no se ha planteado en ninguna de las comisiones de reforma policial que han habido. Algo tan básico como que la educación del policía sea parte de un proyecto de educación nacional, ¿no? Y no algo exclusivo, circunscrito solamente a la policía. Bueno, yo creo que el tema daría para seguir conversando. Estos nuevos fenómenos, como decía, también requieren la modernización, ¿no? Todo el tema tecnológico yo creo que da herramientas, pero sin esta mirada integral que incorpore a la ciudadanía, que reforme el cuerpo policial desde el aparato cultural, de mentalidad, de trato con el ciudadano, no vamos a avanzar, ¿no? ¿Qué más, para cerrar, qué nos podrías decir de este tema? Pues, ¿qué más para cerrar? Hay que tener una visión optimista de las cosas. Yo soy absolutamente pesimista sobre este Estado, tal como está organizado. Creo que no tiene salida. El país no tiene salidas si sigue aceptando este tipo de Estado, pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con un enfoque distinto. Y creo que eso no significa imaginar. No hay que hacer utopías. Hay que recurrir a lo que ya se ha hecho en el Perú con éxito, que se han hecho muchas cosas, y potenciar eso. Todavía, porque también hay que hablar en esos términos, todavía los barrios ricos de Lima no sufren, no son asolados por este tipo de delincuencia de la misma manera en que los barrios pobres, ¿no? Claro, el extorsionador va a la bodeguita de Exactamente, Caraballo. es más fácil. Sí, es más fácil, ¿no? Que tocarle la puerta a una casa amurallada de la planicie. Entonces no nos vengan con que se ha democratizado la delincuencia. Ese tipo de cosas creo que para pensarlas, como bien dices, en un proyecto de un Estado distinto, comprometido con el pueblo, con las mayorías populares, y que responda finalmente a un proyecto de nación desde abajo, ¿no? No esta nación elitista que han querido crear. Eso para empezar este ciclo de conversaciones creo que nos viene muy bien, y vamos a seguir conversando sobre qué hacemos con el Perú. Gracias. Y para todos los que nos han visto hoy, no olviden seguirnos en las redes de La Línea, en todas las plataformas, en @LaLíneaP.